Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, efectos de la guerra, ese petróleo en $80 y más hacia arriba, a pesar de las caídas de la jornada de hoy. $80 y subiendo. Hay que recordar que la semana pasada el petróleo registró la mayor subida en año y medio. Ha subido prácticamente un 10% desde que finalmente Irán lanzó ese ataque con misiles balísticos contra territorio israelí. 181 misiles balísticos que, si no llega a ser por la cúpula de hierro, pues habría arrasado con varias ciudades israelíes. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que estamos ante un conflicto abierto, entre una guerra abierta entre dos estados soberanos, y los dos son potencias militares. Irán, no hay que desdeñar su potencia armamentística. De hecho, desde hace años trabaja denodadamente por conseguir un arma nuclear. Tiene un programa nuclear en marcha. Y hay que recordar también que hasta ahora esta guerra, este conflicto soterrado siempre se producía a través de proxies, a través de los alfiles que utilizaba el régimen de los ayatolás contra Israel. Por un lado, Hamas en Gaza y por otro lado, Hezbollah en Líbano. Pues bien, ahora esos proxies han sido neutralizados, están siendo neutralizados por las fuerzas israelíes, y tras la eliminación del máximo líder de Hezbollah en Líbano, Hassan Nasrallah, la respuesta de Irán no se podía hacer esperar. Mandó ese ataque con misiles balísticos. Y esto supone un punto de inflexión porque va a haber respuesta por parte de Israel. No lo digo yo, lo dijo el propio primer ministro del país, Netanyahu, advirtiendo que cualquier ataque será respondido con otro ataque. Por lo tanto, va a haber un ataque por parte de Israel contra Irán. ¿Qué tipo de ataque? Y esta es la clave del asunto, y esta es sobre todo el quid de la cuestión, porque de ello va a depender las consecuencias económicas de una guerra de este cariz. Hay que recordar que estamos hablando de un auténtico polvorín. Ahí es donde se concentra en Oriente Próximo el grueso de la producción de crudo a nivel mundial y, sobre todo, muy importante, las rutas de transporte marítimo y también terrestre a través de oleoductos hacia grandes potencias económicas, incluyendo Europa y Estados Unidos. Pues bien, las consecuencias económicas y con ello también el precio del petróleo va a depender de la intensidad de la guerra. Y la guerra se prevé intensa, y eso es lo que está empezando a descontar el mercado de crudo, que no va a ser una simple operación cosmética por parte de Israel, sino que puede ir mucho más allá. Estamos hablando de un ataque frente a intereses estratégicos del régimen iraní. Y hay que recordar que Irán es el octavo mayor productor de crudo del planeta, produce el 5% del petróleo mundial. Irán atesora las terceras mayores reservas de petróleo del mundo, más de 200.000 millones de barriles, el 12% del total. También es una gran potencia gasista y, sobre todo, y esta es la clave de todo el asunto, controla el estrecho de Hormuz, que es el principal cuello de botella del comercio mundial de crudo. Esta es la principal ruta marítima que conecta los ricos países petroleros de Oriente Medio con los mercados de Asia, Europa y América del Norte. Más del 30% del petróleo transportado por rutas marítimas pasa por Hormuz, el 20% del comercio mundial de crudo. Y hay que recordar que aquí hay unos precedentes que conviene tener en el rabillo del ojo para ver lo que puede suceder. Ya hubo guerras similares, conflictos bélicos de gran intensidad en esta zona décadas atrás. Concretamente, dos que son los que podemos señalar como más próximos a la situación actual. Son las famosas crisis del petróleo de los años 70. En el año 73 se produjo la guerra del Yom Kippur, una coalición de países árabes con Egipto y Siria a la cabeza atacan Israel. Países productores como Arabia Saudí pues empiezan a reducir la producción de crudo y el precio del barril aumentó un 300% en tan solo 5 meses. Eso llevó a una situación de estanflación, que es el peor de los mundos posibles, tanto en Estados Unidos como en Europa. Estanflación es inflación alta y estancamiento o recesión económica. Y luego tenemos la segunda crisis del petróleo en el año 79, que es precisamente, aquí se concentra en el fenómeno fue Irán. Un año antes se produce la revolución iraní de los ayatolás en el año 78. 2 años después estalla la guerra entre Irak e Irán. Se produce el cierre del estrecho de Hormuz y se recorta la producción de crudo a nivel mundial y el precio de petróleo se multiplica por 3
desde el año 78 al año 81. ¿Estamos en esa situación? Yo no digo que estemos en esa situación. Lo que digo es que existe el riesgo de que podamos sufrir una situación similar en caso de que el conflicto bélico se intensifique de forma sustancial. Aquí a nivel interno hay una cuestión clave que empieza a moverse alrededor de una decisión del Gobierno. ¿Qué está sucediendo con la mutualidad a la que están asociados gran parte de los funcionarios, con Muface y sobre todo con las aseguradoras, que son las que están diciendo hasta aquí hemos llegado? ¿Qué está pasando con Muface y cuáles pueden ser las consecuencias para el sistema de salud en España? Mira, aquí hay una cuestión interesante, lo de Muface. Muface es el sistema de mutuas sanitarias del que disfrutan los empleados públicos. Y es un sistema que funciona muy bien. Y prueba de que funciona muy bien es que la mayoría de funcionarios, cuando tienen pues pueden escoger entre el sistema público de la Seguridad Social, la sanidad pública o la sanidad privada que ofrecen las aseguradoras a través del sistema de mutuas como Muface, que es el sistema particular del que disfrutan los funcionarios. Este privilegio tan solo lo tienen los funcionarios. El resto de españolitos de a pie estamos obligados a pagar tanto la sanidad pública como, en caso de que queramos mejores servicios, también tener que sufragar un seguro sanitario privado. Hay 10 millones de españoles que, a pesar de que tienen la sanidad pública, tienen acceso a la sanidad pública, deciden voluntariamente pagar, costear algún tipo de seguro sanitario privado porque la sanidad pública está hecha unos zorros, literalmente. Cada vez funciona peor, a pesar de que registra récord de empleo público y a pesar de que registra récord de gasto público. Pues bien, en el sistema de Muface funciona muy bien y la prueba de ello, como decía, es que el 80%, más del 80% de los funcionarios escogen Muface, escogen la provisión privada de sanidad frente a la sanidad pública, pero solo ellos pueden escoger libremente. Bien, ese sistema está ahora mismo en peligro. ¿Por qué? Pues básicamente porque existe una licitación que se renueva cada cierto tiempo por el cual las aseguradoras pues deciden si acuden o no acuden en función de las condiciones que presenta el Gobierno. Las condiciones que ha presentado el Gobierno para mantener la cobertura sanitaria privada a los funcionarios públicos es una vergüenza. Hay 3 compañías que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del concierto de Muface, que son Adeslas, Asisa y DKV. Pues bien, la cuestión es que el Gobierno ha ofrecido un aumento de primas que se encuentra muy alejado de lo que reclaman las aseguradoras. Las aseguradoras lo que vienen a decir es que requerirían un aumento del orden del 25% para no registrar pérdidas en esa asistencia sanitaria a los funcionarios. El Gobierno, sin embargo, está ofreciendo apenas un 14%, con lo cual la licitación, el concierto, corre el riesgo de quedar desierto, de que no se presenten las aseguradoras. Por lo tanto, habría un problema grave a partir del próximo 1 de enero, y es que 1,5 millones de funcionarios se quedarían sin cobertura sanitaria a través de Muface, y eso significa que pasarían de golpe a la asistencia pública de sanidad. Pues bien, imagínate por un momento lo que puede suceder en la sanidad pública en España si de golpe entran 1,5 millones de clientes nuevos por parte de la administración pública. Si la sanidad pública ya está colapsada, con esa entrada de 1,5 millones, el colapso puede ser total. Hay que recordar que estamos en máximos de listas de espera, en máximos de tiempo de espera para poder operarse, para poder realizar cualquier tipo de cirugía. Hay más de 800.000 pacientes que están todavía a la espera de que le ofrezcan la operación quirúrgica que necesitan. Es récord histórico de media. En España actualmente se tarda más de 100 días en que pueda ser atendido en la sanidad pública por un especialista y casi 130 días para poder ser operado. Si entran de golpe 1,5 millones de funcionarios, el colapso puede ser absolutamente descomunal. Y veremos qué es lo que pasa. Yo, desde luego, defiendo un sistema como el de Muface. Lo que no defiendo es que solo puedan tener acceso a un sistema de estas características el privilegiado grupo de los funcionarios. ¿Por qué no se extiende este sistema a todos los españoles y que los españoles decidan libremente el tipo de cobertura sanitaria que ellos consideren más oportuna, como sucede, por cierto, en otros muchos países?
que podamos escoger entre si seguridad social o a través de un seguro sanitario privado con las coberturas convenientes. Eso sucede en otros muchos países, incluyendo Holanda. Y en este caso, el Estado se encarga de cubrir parte del coste de esos seguros privados. Bueno, en el caso de España, ese privilegio solo lo tienen los funcionarios y ahora está en riesgo por culpa de la dejación y la incompetencia de este gobierno. Otra cuestión clave que empieza a surgir en la fotografía un poco del ciudadano de a pie está lo que está sucediendo alrededor de las comunidades de vecinos y el veto hacia pisos turísticos. En concreto, ¿qué es lo que se está planteando, Manuel? Bueno, hay una sentencia que puede marcar un punto de inflexión por parte del Tribunal Supremo, concretamente dos sentencias que ha dictado el Pleno de la Sala Primera del Supremo, en las que declara que las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdos adoptados en Junta por mayoría de 3/5. Esto supone un cambio con respecto a la interpretación que existía hasta el momento. Hasta el momento, las comunidades de vecinos tenían cierta capacidad para limitar la actividad de los pisos turísticos en las comunidades y también en locales comerciales si había un 100% de acuerdo de los propietarios. Había unanimidad y eso incluía al propio afectado, es decir, al propietario del piso turístico del local comercial. Con lo cual, en realidad, pues era papel mojado, porque evidentemente si tú tienes un piso turístico en una comunidad, en un edificio, no vas a votar en contra de ti mismo. Ahora lo que hace el Supremo es reinterpretar esta normativa y lo que viene a establecer es que sí, por una mayoría cualificada de 3/5, las comunidades de vecinos a partir de ahora podrán vetar la existencia de pisos turísticos en los edificios. Bien, esto me parece realmente positivo. Lo que deberíamos avanzar es precisamente hacia un sistema de autorregulación donde sean las comunidades de propietarios los que decidan si se permite o no se permite determinadas actividades en el edificio, como es el caso de una actividad comercial, que es el caso, o una actividad económica, como es el caso de los pisos, del alquiler de pisos turísticos, y cuáles son las condiciones para llevar a cabo ese servicio. Y no lo que está sucediendo en la actualidad, donde tanto el gobierno como las comunidades autónomas y los ayuntamientos lo que pretenden es implantar manu militari modelos de restricción, prohibición, etcétera, para limitar esos pisos turísticos. Me parece una auténtica aberración y un atentado contra la propiedad privada y contra nuestra propia industria. España, en estos momentos, la principal industria del país es la industria turística. Y es muy importante que aquellos que sean propietarios, o a través también de sociedades, puedan libremente, como sucedía hasta hace bien poco, alquilar sus inmuebles a quien quiera durante el tiempo que quiera. Y eso incluye, lógicamente, a los turistas. No había ningún problema con el tema de la actividad de los pisos turísticos. De hecho, de toda la vida es conocido que nuestros padres, nuestros abuelos, cuando se iban a la playa, alquilaban el apartamento en la playa. Bueno, eso era alquiler turístico, solo que entonces estaba prácticamente restringido a los españoles. Ahora, con la llegada de turistas internacionales, esto ha crecido de forma exponencial y con la irrupción de nuevas plataformas tecnológicas que facilitan enormemente el alquiler vacacional. Pues bien, ¿cuál es el principal escollo? El principal escollo tiene que ver con los hoteles, que han visto en esta actividad una competencia muy fuerte y han presionado, han ejercido de lobby para que los políticos, Partido Popular, Partido Socialista y sus respectivos socios, limiten, condicionen, regulen, prohíban este tipo de actividad. Es un gran error porque perjudica a los propietarios, perjudica también a los turistas que van a ver su competencia restringida y perjudica enormemente al conjunto de la actividad turística en España, que es nuestra principal industria. Se debería autorregular y esta sentencia del Supremo abre la puerta a ello, que sean las comunidades de vecinos las que decidan si en sus edificios se puede o no servir una actividad de alquiler vacacional y cuáles son las condiciones para desempeñarla. Esa debería ser la vía a explorar y no restricciones, normativas, regulaciones y prohibiciones absurdas por parte de los diferentes gobiernos. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Manuel Llamas. Buen día, buen negocio. Fuerte abrazo, muchas gracias. Fuerte abrazo.